Bienvenidos una vez más a la clase de taller de lectura y redacción. Yo soy el profesor Guillermo Peña Arredondo y en esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo la lectura 4 del momento 2 en el bloque 4 de la guía didáctica. El tema es el ensayo. Ok, ¿qué es un ensayo? Inicialmente, o de esta manera más sencilla, antes de dar la definición que viene en el libro, no la he leído por cierto, un ensayo viene siendo un escrito de manera libre o de manera sustentada, cualquiera de las dos puede ser, en la cual una persona expresa ideas, da su punto de vista acerca de estas ideas y finalmente llega a una conclusión sobre estas ideas, ¿sí? Es una manera que tienen los autores de expresar aquello que piensan, expresar aquel conocimiento que tienen, pero es también una herramienta muy útil en la carrera formativa de una persona para ayudarle a definir ideas de las cosas que va conociendo o de las cosas que va aprendiendo. Ustedes, en su formación como estudiantes, no sé si se los hayan pedido, creo que no se los han pedido, pero con el tiempo les van a pedir escribir un ensayo. Es muy común que en la universidad acaban de ver un tema bastante complicado de la carrera que están estudiando y el profesor les dice, ¿saben qué? Este fin de semana me van a escribir un ensayo, lo quiero para el lunes temprano y el ensayo va a ser sobre la clase que acabamos de ver. Y la mayoría de ustedes se van a enfrentar a un escenario en el que no tienen idea de cómo escribir un ensayo, no porque no sepan escribirlo, sino porque no saben cómo acomodar sus ideas para dejarlas en claro. La idea de que un profesor les deje escribir un ensayo no es para que, digamos, sean muy buenos escritores, sino para que vayan aprendiendo a expresar sus ideas de manera correcta. Entonces, el ensayo para eso sirve, ¿sí? Para expresar tus ideas. Un escrito en el que el autor va a expresar sus ideas dando su opinión, ya sea de manera libre o de manera sustentada, sobre un tema. Si el tema es libre o es sustentado en algo, dependerá del tipo de ensayo que sea. Voy a leer ahora sí la definición que nos está dando el libro acerca de ensayo. El diccionario de la Real Academia Española define ensayo como escrito generalmente breve, sin el aparato ni la extensión que requiere un tratado completo sobre la misma materia. Por su etimología, la palabra ensayo se refiere al acto de pesar, del latín exagium, que significa precisamente pesar, medir, poner en la balanza. El ensayo lo definimos como un escrito en prosa que incluye análisis, reflexiones y evaluaciones de un tema por parte de un autor que puede ser un especialista o un aprendiz en la materia. Es decir, el ensayo lo puede escribir cualquier persona siempre. Lo único que ocupa es empaparse acerca del tema. Sí, pueden escribir un ensayo de lo que sea, no precisamente sobre la escuela. Pueden escribir un ensayo sobre deportes, pueden escribir un ensayo sobre tipos de automóviles, pueden escribir un ensayo sobre videos de YouTube que les gusten, pueden escribir un ensayo sobre lo que sea. Lo importante es, como ya se dijo, que sea breve y que ustedes vayan aprendiendo a expresar sus ideas dentro del ensayo. Ahora, no se preocupen, no vamos a escribir un ensayo todavía. Eso lo harán en la siguiente clase. En esta ocasión, lo primero que vamos a hacer es aprender a analizar un ensayo. Ahora, analizar no significa que vamos a tener que leer, que sí se ocupa el leer minuciosamente todo, pero no significa que vamos a pensar una y otra vez qué quiso decir el autor con esto. Primero que nada, no tenemos que pensar qué quiso decir con, debido a que el ensayo tiene que ser claro. Entonces no hay espacio para las ambigüedades. Nosotros no vamos a suponer. El autor nos va a decir qué es lo que quiere decir con las palabras que está expresando en el ensayo. ¿Sí? Entonces vamos a conocer las partes del ensayo para una vez reconociéndolas poderlo leer de una manera más fácil o de una manera más seccionada. ¿Ok? Entonces,
Toda esta lectura se las recomiendo que la hagan ustedes. Vamos a ver los tipos de ensayos que existen. Tenemos aquí que, como dicen los autores, existen tres tipos de ensayos principales, que es el ensayo literario, como ya les había dicho yo, es un ensayo más libre en el que el autor va a expresar más sus ideas basado en su propia opinión y su observación empírica acerca de las cosas. Sí, dice tipo de ensayo cuya escritura es libre y personal, con diversos estilos y que se basa en las reflexiones y comentarios que el autor realiza sobre el tema a tratar, en muchos de los casos a partir de una novela, un cuento u obra o representación dramática, una poesía, etc. Su lenguaje es ameno. Ameno quiere decir es un lenguaje amable, no utiliza tecnicismos, no utiliza palabras propias de alguna ciencia o de alguna materia. Trata de utilizar palabras que todo mundo entienda. Y como dicen, lo hace a partir de una novela, un cuento o una obra literaria, cualquier tipo de obra literaria, por eso es llamado más que nada un ensayo literario. Luego viene el ensayo filosófico, es aquel que presenta una idea o tesis que busca demostrar una verdad por medio de sus argumentos de tipo lógico, utilizando un lenguaje formal, coherente, preciso y claro. Sus temas pueden ser abordados aspectos de la vida y el desarrollo del ser humano, de la sociedad, temas regionales o naciones. Aquí podría entrar un ensayo, por ejemplo, de, digamos, los cómo modifica o de qué manera modifica el cambiar de un pueblo a una ciudad la mentalidad de un estudiante. Entonces hablamos de su ideología, cómo cambian las ideas de las personas, cómo cambia su forma de ser, su forma de percibir el mundo. O también puede ser un ensayo acerca de em, las redes sociales hacen más inteligentes a los jóvenes, pero los hacen más distraídos. Igual, estamos hablando de algo filosófico, un tema más de conducta más que nada. Algo más complicado. El ser humano es malo por naturaleza y necesita de que la sociedad lo haga bueno, o el ser humano es bueno por naturaleza y es la sociedad la que gradualmente lo va haciendo malo. Es otro ensayo que, otro tema que nos podría hablar de un punto de vista filosófico, más que nada de ideas, de mentalidades, de ideologías, ¿sí? Para esto tengo que expresar la idea de una manera muy clara y tengo que haber leído a varios autores, muchas veces filosóficos, que sustenten las ideas que yo estoy diciendo, que yo estoy tratando de dar a entender. Por último, el ensayo científico, tipo de ensayo en el que el autor plantea una hipótesis de carácter científica utilizando un lenguaje especializado en el área que se desarrolla. Se utiliza el mismo tipo de lenguaje que en el ensayo académico. Este ensayo, como ya se dice, está hablando desde una base científica. Un estudio sobre plantas, un estudio matemático, un estudio sobre construcción de edificios, un estudio sobre células, un estudio sobre neurología, un estudio sobre enfermedades. Todo esto es un ensayo científico. Aquí el autor que está escribiendo el ensayo tiene su biblioteca de referencias, tiene un montón de libros por leer y tiene un montón de autores de los cuales está utilizando palabras conocidas como citas literarias para apoyar aquellas ideas que él está dando a entender. Ese es un ensayo científico. Bueno, tenemos tres tipos de ensayos aquí. El primero es un poco más libre, un poco más con las ideas del autor que lo está escribiendo. El segundo sigue siendo libre porque defiende su postura, pero se sustenta en algunos cuantos autores que hayan dicho frases o palabras que vamos a utilizar en nuestro favor. Y el último, el científico, utiliza datos específicos para dejar más en clara su postura. ¿Ok? Esos son nuestros tipos de ensayo. ¿Por qué es importante ver los tipos de ensayo? Porque si vamos a analizar un ensayo, primero tenemos que ver qué tipo de ensayo es. ¿Es literario, filosófico o científico? ¿Sí? Es importante aprender a reconocerlo para saber a qué nos vamos a enfrentar. Siempre antes de leer un escrito es importante aprender a reconocerlo para saber qué esperar del escrito que vas a leer. Características generales del ensayo.
Considerado como un género literario muy heterogéneo, algunos autores rastrean su origen en la antigua oratoria grecorromana y señalan como algunas de sus características básicas las siguientes: variedad y amplitud de los temas tratados, orientación libre, libertad de tono dentro de un estilo sencillo, natural, amistoso. Se mezclan elementos sin orden preestablecido, es asistemático, relativamente breve, aunque existen, voy a marcar donde voy leyendo porque no lo estoy haciendo, relativamente breve, aunque existen obras ensayísticas que poseen la extensión de un libro, sí es cierto, hay ensayos bastante extensos. No se sujeta a límites formales estrictos, es decir, su estructura es abierta, lo que implica un planteamiento subjetivo del tema. Subjetivo es que cada quien le da su interpretación. Objetivo es lo que todos vemos. Objetivo es, por ejemplo, si yo digo de qué color es el cielo, de manera objetiva, todos podemos decir el cielo es de color azul porque lo estamos viendo. Subjetivo es que cada quien ve el cielo de un color distinto basado en la emoción que siente. No significa que lo vaya a ver de ese color literalmente, significa que lo percibe así, que lo ve así de una manera muy personal. Eso significa subjetivo. Quiere decir que el ensayo plasma las ideas desde el punto de vista y mentalidad del autor que lo está escribiendo. Por eso también tenemos que conocer un poco al autor que lo está escribiendo para saber por qué se está expresando así. No porque un autor en un ensayo me diga, las redes sociales son malas porque yo creo que son malas debido a que a mí no me dejan nada bueno, debido a que yo no soy productivo en redes sociales. Bueno, eso es subjetivo, es la opinión del autor y va a defender su opinión, ¿sí? Nada más hay que entender que es subjetivo, es lo que él piensa o lo que él opina. Lenguaje conceptual, expositivo y discursivo y estilo elegante y ameno. Elegante quiere decir no va a utilizar groserías ni un lenguaje soez o grosero, y ameno es que va a ser bastante amable. Son muchos puntos a considerar, a entender, lo tengo en cuenta. Pero yo sé que ustedes no son, van a empezar en esto, no son grandes analistas de ensayo. Vamos a empezar poco a poco y esta actividad va a ser algo sencillo para que vayan viendo lo que es el análisis de un ensayo. Luego tenemos las características internas. Siempre expresan una perspectiva o punto de vista sobre el tema desarrollado. Ofrece comentarios y opiniones fundamentales. Las ideas están organizadas de manera coherente. Importante. ¿Por qué hice esto, no? Eh, Organizadas de manera coherente, cuando un autor está escribiendo un ensayo, tiene que ir escribiendo en orden. Muchas veces tienes muchas ideas de lo que quieres decir, ¿no? Pues voy a hablar acerca, digamos, del deporte, del fútbol, y voy a hablar de lo que representa el fútbol de manera comercial para los dueños de los equipos, y voy a hablar de lo que representa el fútbol para la afición, y voy a hablar de lo que representa el fútbol para el jugador de fútbol. Entonces tengo que ordenar las ideas, ¿no? Bueno, primero voy a hablar de lo que representa el fútbol para los dueños de los equipos de manera comercial, luego hablo de lo que representa para los jugadores, pero no voy a irme hablando primero de los equipos como un comercio y luego hablo de un jugador y su experiencia dentro de un equipo de fútbol y luego me salto otra vez a hablar de los dueños de equipos, ¿no? Viéndolo como un objetivo comercial. No, tengo que ordenar mis ideas, tengo que ir a desarrollar una idea primero y luego continuar a la siguiente. Continúo con las características del ensayo. Alienta la exploración de diversas posibilidades relacionadas con el esclarecimiento de algún tema. Es decir, va a explorar todas las posibilidades de un tema, de lo que está hablando, todas aquellas posibilidades. Va a ir jugando con esta exploración, analizando cada punto de manera breve, si ustedes quieren, ¿no? Para dejarlo lo más claro posible, entre más claro sea un ensayo, mejor. Muestra interés por compartir las ideas con el lector y convencerlo de la validez de la opinión o punto de vista propuesto. Recuerden que estamos o seguimos viendo los textos persuasivos. Un ensayo viene siendo un texto persuasivo porque está tratando de convencernos de su punto de vista. Al expresar la idea, quiere convencernos de que lo que está diciendo es lo correcto. Características externas del ensayo. Esas son las importantes.
Antes de aprender todo lo interno, antes de revisar todo lo interno, tenemos que aprender a identificar tres partes en un ensayo: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Usualmente les enseñan, a mí me lo enseñaron así, que cuando escribes un ensayo pongas cuál es tu introducción, cuál es tu desarrollo y cuál es tu conclusión. En la mayoría de ensayos ustedes no van a encontrar estas divisiones, solamente va a venir todo el escrito y ustedes tienen que saber, mira, aquí dio la introducción del tema del que va a hablar. Me empezó hablando de, digamos, de las enfermedades de transmisión sexual. Y me empezó describiendo que es una enfermedad de transmisión sexual, cómo se contagian, cuáles son las más comunes. De repente, en cierto párrafo, empieza a hablar cómo se transmiten de la manera más común, por qué son un peligro, cuál es la manera de prevenirlas, cuál es la manera de concientizar a la gente sobre la transmisión de esas enfermedades. Y ya reconozco que esta parte es el desarrollo. Y ya unos dos, tres párrafos antes de terminar el escrito, empieza a hablar de cuáles serían las maneras más viables de evitar las enfermedades de transmisión sexual o cómo sería la mejor manera de concientizar a la mayoría de gente. Entonces yo reconozco que eso es una conclusión del ensayo. Un ensayo tiene que tener esas tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. De nuevo, sé que no están tan acostumbrados a escribir un ensayo. Ser buen ensayista o ser bueno escribiendo un ensayo o relativamente bueno, no se trata de que a la primera vas a ser el mejor escribiendo ensayos. Se trata de que tienes que escribir varias veces hasta que expreses claramente tus ideas. Pero para poder expresar claramente tus ideas, primero tienes que aprender a entender las de otros. Por eso, la tarea de esta semana va a consistir en analizar un, un ensayo. El ensayo es este que viene en la página 110. Dice las formas de vivir y expresarse de los jóvenes. Lo van a leer, es un poco parecido a sus actividades de habilidades lectoras, pero viene un poco más específico. Ahora, yo les voy a ayudar un poco con lo que vienen siendo las preguntas, o voy a tratar de explicar en este video las preguntas para que ustedes la respondan de manera más fácil, porque muchas veces lo que tiene el libro es que les habla en un lenguaje demasiado complicado. Y entonces lo que hace una pregunta, en vez de aclararles qué es lo que quiere saber, los confunde más. Ok, disculpen el aire acondicionado encendido y yo he cerrado aquí. No es una buena combinación. Ok, inciso A, debe ser lee con atención. Sí, lee el siguiente ensayo de manera individual. Con ayuda de tu profesor, formen equipos, esto lo vamos a omitir, para que identifiquen algunas de las características generales del ensayo, de nuevo omitido porque es por equipos. Expliquen cómo se manifiestan en el escrito los siguientes cuestionamientos. Ojo, básicamente van a decir de qué manera estas cosas están pasando en el ensayo. ¿Cómo me doy cuenta de que el autor está expresando libremente sus ideas? ¿Qué me está diciendo? Me voy a dar cuenta de que el autor está dando libremente sus ideas a la hora de hablar, básicamente de dar su opinión. Cuando dé su opinión clara sobre algo, cuando exprese una frase, un párrafo en el que me va a describir algo, esa es una exposición libre de las ideas del autor. No está dándome el nombre de otro autor para hablar de ello, está hablando desde su opinión. El empleo de aspectos emotivos de razonamiento. Emotivos quiere decir usando emociones. ¿En qué momento el autor va a hablar desde sus emociones, no? Algo que le guste, algo que le disguste, algo que le sea ameno, algo que le sea molesto. ¿Cuándo va a razonar de manera emotiva? ¿Cuándo va a utilizar sus emociones para entender, para expresar lo que está diciendo? La postura que asume el ensayista ante el tema tratado. Quiere decir, ¿cuál es está a favor o en contra?
¿Cuál es la postura que tiene el autor? ¿Está a favor o está en contra del tema del que está hablando? ¿Está diciendo que es bueno o que es malo? ¿Sí? Pero ¿cómo me doy cuenta? Yo puedo decir, bueno, me doy cuenta de que su postura es a favor debido a que está hablando de que esto es bueno, o no, pues la postura del autor es negativa debido a que me dice que estos tres aspectos o cuatro aspectos son malos y que los aspectos buenos son muy pocos. Sí, esa es la respuesta que van a responder aquí, en la postura que asume el ensayista ante el tema tratado. No me van a decir cuál es su postura, nada más cómo me doy cuenta de cuál es su postura. El tono con el que el autor desarrolla el tema y la postura que genera en cada uno de los integrantes del equipo. Bueno, esa última parte la dejamos fuera. El tono con el que el autor desarrolla el tema. Si lo está diciendo en un tono agradable, en un tono desagradable, si yo creo que el autor está enojado, que está feliz acerca de lo que está hablando, si está tratando de verlo de una manera esperanzadora o está tratando de verlo de una manera más castigadora, todo lo que está comentando en el ensayo, ¿ok? Destaquen las ideas principales con las que el autor da a conocer la estructura interna del ensayo. Las ideas principales es de qué me está hablando en sí el ensayo, ¿no? Este ensayo habla de nada más por leer el título voy a darme una idea. Las formas de vivir y expresarse de los jóvenes, es decir, cómo utilizan los jóvenes su lenguaje para expresarse y de qué manera se dedican a vivir y cómo afecta su forma de vivir a la forma en la que se expresan. Esas podrían ser las ideas principales con las que el autor da a conocer la estructura interna del ensayo. Pero ojo, de hecho les voy a mandar un documento también de esto, tratando de explicarles qué es lo que les están preguntando en cada una de las preguntas, por si se les olvida. Menciona cuál es la conclusión a la que llega el autor. Lean la última parte, unos 3 o 2 párrafos antes de que acabe. Debe el autor de empezar a expresar su opinión su conclusión acerca de todo lo que acaba de analizar, ¿sí? Pero tienen que decirme cuál es la conclusión a la que llega el autor. ¿Es buena, es mala? ¿Está de acuerdo, no está de acuerdo? ¿Qué está tratando de hacer? ¿Está tratando de convencerlos de que algo es malo o de que algo es bueno? Y finalmente, destaquen los adjetivos calificativos que utiliza el autor para desarrollar sus argumentos y reforzar su postura. Los adjetivos calificativos son todas las palabras que le dan un atributo a un objeto o a una persona. ¿No? Si digo que alguien es muy valiente o es muy miedoso, si digo que alguien es muy agradable o es muy enojón, estoy dándole un adjetivo calificativo. También puede ser de características. Si es flaco, si es gordo, si es chaparro, si es alto. Eso son adjetivos calificativos. El autor en todo el ensayo está hablando de los jóvenes. Cómo está expresándose de ellos. Si son inteligentes, si son ingenuos, si cree que son enojones, si cree que son felices, si cree que quieren ser felices, entonces asume que no son felices. ¿Qué adjetivos calificativos está utilizando el autor para hablarme de las personas de las que me está hablando, ¿no? Y cómo utiliza este adjetivo calificativo para desarrollar sus argumentos. Si el autor, por ejemplo, dice, no, pues yo creo que los jóvenes viven ahorita en una constante tristeza y por tanto tratan de expresarse de una manera despreocupada para fingir que nada les importa y tratar de ser felices a través de las palabras que utilizan. Entonces yo estoy usando adjetivos calificativos que me hacen pensar que los jóvenes son infelices, ¿ok? Y las últimas dos, D y E, no las vamos a responder, solamente son las preguntas. Básicamente, si no quieren, voy a adaptar un poco esta tarea, ¿sí? Para los que vean el video, se van a dar cuenta de cuál es la adaptación. Si ustedes dicen, bueno, yo creo que es muy difícil analizar el ensayo con esas preguntas que me están haciendo ahí. Solamente díganme de qué está hablando el autor. Les voy a dejar un escrito. ¿De qué está hablando el autor? Y qué es lo que opinan ustedes al respecto. En una sola hoja díganme. No, el autor está hablando de esto. Su postura es a favor o es en contra de esta cosa. Y yo creo que
mi opinión sobre este ensayo es quiero que me digan todo este ensayo. Si les pareció fácil leerlo, si les pareció difícil, si les pareció aburrido, si le entendieron a lo que estaba diciendo el autor. Si no le entendieron, pueden decirlo directamente, ¿saben qué? Pero claro, bien construido, no nada más en uno o dos renglones, no, que me expliquen bien. Yo creo que es bastante difícil leer este ensayo porque tiene este lenguaje y no lo entiendo muy bien, no lo comprendo, no sé qué me quiere decir con esto, no sé qué me quiere decir con esto otro. Lo que ustedes piensen, sí, esta tarea se las voy a dejar a como ustedes quieran, ya sea que me contesten estas preguntas, les voy a mandar un escrito explicándoles mejor qué les quiere preguntar todos estos incisos o que me hagan su escrito hablándome de su opinión sobre este ensayo. Les voy a mandar por WhatsApp las instrucciones tanto de la tarea que va a venir en Teams como la adaptación que yo le voy a hacer a esta tarea, porque yo creo que si ustedes me lo explican con sus palabras, me doy cuenta más de lo que entendieron del ensayo y no con las preguntas que te están haciendo ahí acerca de que si entiendes o no entiendes tal o cual aspecto del ensayo. Analizar un ensayo, creo yo, no se debe hacer con preguntas prefabricadas de otra persona. Analizar un ensayo y que le sirve para cualquier cosa debe ser desde su punto de vista personal. Lo mucho o lo poco que ustedes puedan decirme de este ensayo, créanme que es bastante esclarecedor tanto para mí como para ustedes. Entonces, eh, esa va a ser la tarea de esta semana. Les voy a dejar un escrito, les voy a pasar un escrito también por WhatsApp, ya saben, para reforzar un poco lo que acabamos de ver aquí en este video. Y pues nada más, eso sería todo por la clase de hoy. Ok, bueno, la clase de este video. Ok, entonces los estamos viendo luego, muchachos. Hasta luego, cuídense y no se olviden de hacer la tarea. Ok.